y quiero darles la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Especialmente quiero darle la bienvenida a nuestro querido colega que nos acompaña hoy, Fabián Barón Sierra, quien nos estará acompañando en la jornada de hoy. Quiero, antes de darle la palabra a Fabián, voy a activarte el micrófono porque lo tienes cerrado. Perfecto. Gracias, doctor. Ok. Bueno, voy a hacer un saludo y luego ya te doy la palabra. Vale. Bueno, además damos espacio a que otros colegas se puedan conectar a esta hora. Entonces, este es nuestro acostumbrado espacio CompuCol Te Conecta, que estamos conectados desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Este es el espacio que tenemos los días martes y los días jueves. Este espacio no tiene otro propósito que el de fortalecer nuestras competencias y actualizar la información que necesariamente como profesionales de una profesión como la contaduría pública debemos tener de manera permanente. Así que bienvenidos todos. El día de hoy tenemos un tema bien interesante: errores en la planeación tributaria por desconocimiento de las NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera, y qué mejor para este tema que un experto en la materia. Así que para nosotros es un honor, un privilegio tener a nuestro querido colega Fabián Barón Sierra en esta jornada. Quiero recordarles que el próximo jueves nuevamente tendremos este espacio. Tendremos un tema que está vinculado con una exigencia que comenzó a regir a partir del 15 de agosto. Es el tema de la exigibilidad del documento soporte para adquisiciones de los no obligados a facturar electrónicamente. Viene un funcionario, obviamente, de la Administración Tributaria para darnos toda la información correspondiente sobre el tema, y de tal forma que nosotros, que la mayoría de nosotros, o bueno, la gran mayoría, porque somos independientes, pues tendríamos que estar como escalonados aquí en este renglón. Así que vale la pena que no se pierdan esta jornada y nos actualicemos con relación a esta formalidad que realmente es nueva. Acaba de comenzar su exigibilidad. Entonces, bienvenidos para esa actividad este día jueves. No dejen de afiliarse a nuestra institución. El Colegio de Contadores Públicos de Colombia es el gremio profesional, obviamente, de los contadores, una institución que se soporta no solamente en mantener alta calidad en la formación de sus colegas, sino que además tiene la función de cohesionar para lograr el mejor escenario para la profesión y obviamente para los profesionales. Así que hagámoslo. Entre más masa crítica pueda una institución soportar, seguramente la voz del gremio tendría que ser un poco más fuerte para lograr de una u otra manera los cambios que se quisieran tener. Así que bienvenidos todos. Tampoco dejen de visitar nuestra página www.compucol.org. Allí ustedes encontrarán no solamente temas de nuestra afiliación, sino también encontrarán algún material que les puede servir. Para todos nuestros afiliados, desde ya les informo que después del 15 de septiembre estaremos enviándoles a cada uno de ustedes una llave, si se le puede decir así, una clave, para que en nuestra página ustedes tendrán un material privilegiado, una videoteca privilegiada para ustedes únicamente, para que estén consultando y revisando todos los videos que CompuCol Te Conecta viene ejecutando. Entonces, nada, quiero darle la bienvenida entonces a Fabián Barón Sierra. Él es un contador público de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, Fabián, profesional certificado por ACA, ACA Internacional, docente en normas internacionales de información financiera, es entrenador también en examen de ACA, me imagino yo, sobre todo en normas de información financiera, normas internacionales.
es además consultor, capacitador. ¿Eres CEO o eres socio de BEA Academia, Fabián? CEO, CEO socio, sí. Ok, perfecto. Y miembro colegiado de Compucol, de nuestra querida seccional de Villavicencio. Para nosotros es un privilegio, para mí es un gusto tenerte en esta plataforma. Espero que esta jornada para todos nuestros colegas sean de valor agregado, porque de eso se trata este espacio. Bienvenido, somos todos tuyos, pero antes quisiera preguntarle a nuestros queridos participantes si me pueden escribir, que me estén escuchando perfectamente, que no vayamos a tener inconvenientes de audio. Me pueden escribir si escucho, o sí, 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 o no, no. Sí, señora, ok, Sebastián, gracias, Carlos, Elena, gracias, ok. Perfecto, mi estimado, creo que somos escuchados perfectamente. Entonces, bienvenido. Gracias, Doc. Es un honor para mí también estar acá. Sé que estos espacios son de gran valor. En otros espacios que hemos compartido también con el colegio, nos hemos dado cuenta que de la gran importancia de valorar estos espacios. Son definitivamente espacios que buscan, como lo decías también, aumentar las habilidades competitivas de cada profesional. Y de allí que los temas que se ven en cada Compucorte Connect, en cada sesión, sean de importancia y relevancia. Para el día de hoy, el tema que trataré de errores en planeación tributaria, es un tema que he venido hablando mucho sobre esto. Quizás quienes estén presentes en la sala y quienes me conocen, saben que he venido haciendo una labor de conciencia sobre la importancia de conocer NIF para poder ser asesores fiscales, para poder ser la mano derecha del empresario en planeación tributaria. Definitivamente es un tema que debe ser del conocimiento de todos, o por lo menos de la preocupación de todos, porque desde el año 2017, debido a la reforma tributaria de 18-19-2016, se alinearon principios contables a la regla fiscal. Y de allí que sea entonces de nuestra preocupación el conocer NIF, porque ahora la base de preparación y liquidación de impuestos, y sobre todo el que más nos preocupa, impuestos sobre la renta, es el de vengo contable, con algunas excepciones, pero es la nueva base de preparación y presentación de impuestos que sobre el cual debemos ser el máximo soporte del empresario. Entonces, es un tema que, a pesar de la labor que hemos venido haciendo de conciencia, aún sigue siendo un tema de mucho por seguir trabajando, porque como contadores tenemos mucha labor de acción, mucho campo de acción, pero que ello no sea una razón para no conocer, o por lo menos de allí preocuparnos para apoyar al empresario en lo que es un factor indispensable en su grado de éxito, que es el pago de impuestos. Sobre este tema, es importante tener como generalidad que la Ley 1314 de 2009 legisló la convergencia en el país a las normas internacionales de información financiera. Recordemos que es la ley mediante la cual se han reglamentado diferentes decretos con el ánimo de legislar las normas que debe aplicar cada empresa en el país. Y sobre este punto, es importante tener presente que Colombia ha hecho una labor muy importante en la convergencia a estándares internacionales, que se ve incluso desde el organismo que tenemos como aliado, como soporte para incluso orientación de la profesión, que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Es un organismo que nos ha dado una herramienta valiosísima en por lo menos no estar buscando diferentes divergencias en la aplicación del principio contable, sino que se ha convertido en un organismo en el país que ha permitido que tengamos una ruta, un camino que a la luz de diferentes juicios profesionales que se puedan generar por este tema, es el Consejo Técnico el que nos ha ayudado a ser un poco más
consecuentes con lo que busca el principio contable del estándar internacional. Entonces, y no solamente el Consejo Técnico, han habido muchos referentes que hablan por sí de la labor que ha hecho el país en la convergencia hacia estándares internacionales con un proceso que quizás no ha sido el más perfecto, pero que sí ha tenido un proceso de reconocer los buenos pasos que hemos surtido en ese sentido. La Ley 1314 de 2009 trajo consigo, hacia esos años posteriores a la emisión de esta norma, muchas interpretaciones en cuanto al impacto fiscal que se iba a tener por la convergencia del principio contable. Se estaba especulando mucho sobre cuál iba a ser entonces la base de liquidación de impuestos, y sobre esto, recordemos, en esos años posteriores al 2009, la DIAN y del gobierno se pronunció que las cifras que se iban a tener en cuenta para liquidación de impuestos eran las de carácter fiscal que se estuviesen legislando, y que únicamente se iba a hacer expresamente alusión a las normas contables cuando en esas normas fiscales se hiciera esta remisión, o cuando falta de estas no tuviera una regulación la materia. Y esto estuvo vigente hasta un cierto tiempo, porque recordemos que luego de la ley 18, sobre la cual estamos hablando, la ley 1819 de 2016, permitió que muchos reprocesos o diferentes interpretaciones sobre lo que debería considerarse sobre la liquidación, las cifras que debían ser base de liquidación en el impuesto sobre la renta y las ganancias, y conceptos sobre el cual se venía manejando a la luz de un libro tributario que sirvió para también, de parte de diferentes actores en el mercado, emitir diferentes opiniones. Pero desde el año 2017, cuando la reforma tributaria indica que la nueva base de liquidación de impuestos sobre la renta y ganancias es el devengo contable, automáticamente se convierte el libro contable, el libro NIF, en la única base que deberíamos de tener en cuenta para efectos de esa liquidación y presentación. Y siendo lo único que debería estar en el medio, lo que conocemos ya como la conciliación fiscal. De forma que entonces ha sido un proceso que en sus inicios causó mucha especulación, causó muchas interpretaciones, porque incluso en los años posteriores al 2009 se hablaba de un libro tributario por 4 años, un periodo en el cual se debía entonces mantener una comparabilidad entre las cifras contables versus fiscales. Pero desde el año 2017, y siendo más específicamente aludiendo al artículo 21-1 que introdujo esta reforma tributaria, me quiero avanzar un poco en estas diapositivas, porque es el artículo que marca el devenir desde ese año sobre lo que estamos hablando hoy, que es la planeación tributaria por el conocimiento de NIF. El artículo 21-1 del Estatuto Tributario señala que para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a hallar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables. Entonces, fijémonos que es un poco lo que hemos venido conversando sobre que la base principal, que hace unos años se pasó por el proceso de convergencia, hoy está siendo punto principal de análisis para poder ser asesores fiscales y poder ser, bajo este sentido, los asesores y los profesionales que están buscando los empresarios, porque somos nosotros quienes tienen la herramienta para poder hacer una planeación tributaria efectiva. Pero para ello tenemos que conocer entonces lo que estos marcos técnicos normativos contables establecen, porque si entendemos la trascendencia de este artículo, entendemos que no hay otra objeción a querer entonces aprender sobre lo que nos establecen los marcos técnicos normativos.
Y el desconocimiento de estos marcos técnicos normativos es lo que ha hecho y sigue generando que las empresas tengan un flujo de caja que muchas veces podríamos haber optimizado por conocer NIF. Entonces, ya estamos hablando de otras variables que eventualmente, antes de la aplicación de NIF, uno hubiera dicho, pero ¿y por qué hablar de esos temas por un tema contable? ¿Y por qué hablar, por ejemplo, de gestión de riesgo administrativo o gestión de control por NIF? ¿O por qué hablar de control de procesos por NIF? Son temas que quizás hacia antes del año 2009, antes de la convergencia, no hablábamos mucho de esa trascendencia que generaba la contabilidad, porque eventualmente eran temas que estaban ligados a la administración, a la gerencia, y que quizás no se le ligaba mucho a la parte contable, porque la parte contable siempre fue supeditada a la regla fiscal. ¿Y por qué menciono que la parte contable siempre fue supeditada a la regla fiscal? Porque al contador siempre, y el contador se encargó de eso, esto ha permitido que nosotros recobremos lo bonito del juicio profesional, pero el contador se caracterizó antes del año 2009 por aplicar en su contabilidad principios contables que venían por la regla fiscal. Y un ejemplo de esto es que se depreciaban contablemente los activos con las vidas útiles fiscales. Entonces, de allí que el juicio profesional del contador se había supeditado a la regla fiscal y entonces se le veía un alcance fiscal más que un alcance que hoy en día sí vemos, que es la importancia de trascender en procesos, en control y en la alta gerencia. Entonces, lo bonito, más allá de entender el marco normativo e incluso llegar a optimizar un flujo de caja, es llegar a hablarle al oído al gerente, que es por lo cual debemos caracterizarnos, para poder identificar lo que realmente le está faltando o lo que podría hacer mejor el empresario para poder tener ese grado de éxito que está buscando y de manera natural cualquier persona dueño de empresa. De manera que entonces de este artículo es que queremos desligar todo el análisis porque es el artículo 21-1 del Estatuto Tributario el que de manera imperativa nos lleva entonces a preocuparnos por lo menos por el principio contable. Y entonces en este punto no podríamos hablar ahora por un lado de impuestos y por otro lado de NIF, que es un discurso que se ha escuchado en algunos contadores, que soy asesor fiscal y como soy asesor fiscal, mi preocupación no es el principio contable. O por el otro lado, también, como soy asesor contable, como soy contador, mi preocupación no es la parte fiscal porque eventualmente la empresa pudiese tener otro alcance u otra persona ligada a ese servicio. Con esto que estamos entendiendo hoy, nos damos cuenta que es indispensable que las dos se haga sinergia entre los alcances del asesor fiscal, el asesor contable y la gerencia. Porque si no hay sinergia entre estas tres figuras, definitivamente no se va a poder hacer una planeación tributaria de manera exitosa. Y es que planeación tributaria no es solamente hacer declaraciones, presentar declaraciones. Planeación tributaria es, con base en lo que sabemos que establece el principio contable, poder optimizar el flujo de caja del empresario. Y para ello necesitamos conocerlo. Entonces, nos han nacido preocupaciones por este tema y por ello hemos revisado con detenimiento lo que ha pasado Colombia en su proceso de convergencia. Ya hablábamos sobre este tema, que durante los años posteriores al año 2009, que fue específicamente por la ley 1607 del 2012, se reglamentó la existencia de un libro tributario para de manera comparativa llevar las cifras que eran unas para efectos contables, otras para efectos fiscales. Luego con la reforma tributaria de la 1819 apareció la única base, que es el libro NIF, junto con su conciliación de la parte fiscal. Y decíamos que se convierte esto en nuestro camino porque de otra forma no vamos a poder entonces cumplir la expectativa de lo que todo empresario necesita ver en nosotros. Y no se trata de un tema de asustarnos porque la DIAN tenga establecido que se va a sancionar si hay un incumplimiento en los libros de contabilidad o si la superintendencia de sociedades y la entidad es vigilada e inspeccionada
por este organismo, entonces también nos podría eventualmente sancionar por no llevar los libros de contabilidad de acuerdo con las normas aprobadas en el país. Más que tener un tema de regulación sobre el cual tengamos que trabajar, se trata de tener un tema que por conciencia sea que lo apliquemos, más allá de si existe una sanción, que sí es importante conocerlo, porque de otra forma también el país necesita, y en nombre del gobierno necesita regular que sus instrucciones sean de cumplimiento, pero es un tema de conciencia cuando sabemos que la contabilidad está hecha para tomar decisiones, la contabilidad está hecha para no solamente tomar decisiones en la transferencia de recursos económicos de una empresa, como lo puede ser en el caso de los préstamos, que sabemos que los bancos tienen estados financieros para desembolsar un flujo de efectivo allí de apalancamiento, sino que también sirve para tomar decisiones en materia fiscal. El impuesto diferido, por ejemplo, si a la luz de un estado financiero yo veo un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido, puedo estar viendo mecanismos de planeación tributaria. Porque recordemos que un pasivo por impuesto diferido no refleja nada distinto a la obligación que tengo a la fecha del periodo sobre el que se informa de pagar impuestos en periodos futuros. Y en el caso del activo, no es nada diferente a ver reflejado derechos que tengo de deducirme en el futuro en la liquidación y presentación de impuestos de esos periodos también. Entonces, si yo veo en el estado financiero activos o pasivos por impuestos diferidos, ya estoy viendo un mecanismo de toma de decisiones. Si estoy viendo activos por impuesto diferido, estoy viendo que entonces la gerencia tiene allí un recurso sobre el cual deducirse en periodos futuros para poder optimizar el pago de impuestos. Por ejemplo, la parte correspondiente a pérdidas fiscales que se puede compensar con periodos futuros o excesos de renta presuntiva. Pero si no sabemos el principio contable, definitivamente estos mecanismos no van a aparecer en el estado financiero. Y no es solamente que aparezcan en un estado financiero, porque de hecho, así como para la empresa puede ser un mecanismo de planeación tributaria, para el gobierno también es un mecanismo de planeación tributaria el impuesto diferido. Lo que es para nosotros un pasivo por impuesto diferido, para ellos está siendo un reflejo de lo que van a recibir a futuro. O sea que para el gobierno está siendo un reflejo de los derechos futuros que tienen por cuenta de obligaciones que la entidad ya tiene, pero que no se ha consumado el hecho económico que genera esa liquidación de ese impuesto. Por ejemplo, en el caso de, y que ya vamos entrando un poco en detalle, por ejemplo, la obligación por pagar un impuesto a la renta por una valorización de una propiedad, planta y equipo. En el periodo de la causación, el efecto del avalúo de la revaluación no genera impuesto a la renta, pero sí el artículo 28 ha dicho que va a gravar impuesto a la renta cuando ese activo se traslade a otra cuenta del patrimonio. Es decir, cuando el activo eventualmente se disponga. Y para este caso, cuando el activo se disponga es cuando el activo, la entidad haya decidido venderlo, y allí es donde va a gravar esa revaluación. De manera que entonces, si entendemos la trascendencia de esto, hemos logrado entender la importancia del principio contable. No es solamente decidir un modelo de costo o un modelo de revaluación, es también entender el efecto que esto tiene sobre los impuestos de nuestra entidad. Para este caso ya lo explicamos con una revaluación, pero algo muy similar va a aparecer con una provisión por un litigio. Una provisión por un litigio, recordemos, bajo el principio contable, en este caso, enfocados en NIF-Pymes, solamente debemos reconocer una provisión cuando se considere probable, cuando se pueda medir de manera fiable y cuando cuando se haya generado producto de sucesos pasados. Pero, ¿qué es lo que dice el artículo 59 o 105 del Estatuto Tributario? Que ese gasto sí me lo voy a deducir, o sea que es un derecho, sí me lo voy a deducir, pero en el periodo donde surja la certeza de esa provisión. Que en este caso, ¿cuál va a ser el periodo donde se va a generar esa certeza? En el periodo del fallo de esa obligación. Y en ese periodo es que la DIAN, en el artículo 59 o 105, ha dicho, usted en ese periodo me puede hacer la deducción de ese importe. Entonces, fijémonos qué pasa si vamos y vemos en el activo por impuesto diferido un importe por lo que tengo derecho a deducirme en un periodo futuro por cuenta de hacer la deducción de esta provisión.
automáticamente el tercero que esté leyendo esa información, de acuerdo con lo que se establezca en las notas de las políticas contables y entendiendo qué es lo que quiere decir el activo por impuesto diferido, va a concluir que tiene derechos por deducciones futuras que le va a optimizar el flujo de caja. Y bajo ese sentido, entonces, empezar a tomar decisiones también respecto a los pasivos. Entonces, fijémonos que es un tema que no es solamente de una revaluación o de una provisión, es un tema integral. Es un tema integral donde el éxito de nuestra labor, que para ellos que nos hemos formado, es en conocer el principio contable para poder asesorar de manera efectiva fiscalmente al empresario. Y el éxito del empresario va a ser entonces que con base en este entregable profesional va a poder optimizar su flujo de caja. Y vamos a seguir viendo otros ejemplos, así como estos dos que he mencionado. Porque la historia también es importante conocerla, pero también igual de importante es conocer los efectos de esa historia, que es donde estamos hoy, gracias a todo el proceso que Colombia, como hemos mencionado, se ha surtido. Vamos a ver otros casos también de temas que por su desconocimiento podemos estar afectando al empresario en esa optimización del flujo de caja. En el caso de los descuentos en ventas, así como lo hablábamos con reevaluaciones o lo hablábamos con el caso de una provisión, los descuentos en ventas siguen generando un tema de desconocimiento que a la luz de la liquidación del impuesto a la renta podría estar generando una optimización de conocer mucho mejor el principio contable sobre este tema. ¿Y por qué digo que una optimización? Porque recordemos que mes a mes se liquida un anticipo del gasto por impuesto a la renta. De allí que ese anticipo tenga como base los ingresos. Y la única base del anticipo, que es lo que conocemos como la autorretención del mes a mes, es los ingresos de la compañía en ese mes. Y cuando vamos y reconocemos, por efecto de una transacción de descuento, en este caso un descuento con proveedores, en el ingreso, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos entonces a inflar la base de liquidación del anticipo cuando este tema podría haberse optimizado mucho mejor, producto de el principio contable que establece que el descuento en proveedores no es un ingreso, sino que es un menor valor de inventarios. Y al contrario pasa lo mismo, no solamente con proveedores, pasa con clientes. En el caso de los clientes, estamos acostumbrados a registrar un descuento a clientes como gasto. Pero desconocemos que el principio contable señala que el descuento a clientes es un menor valor del ingreso. Son cosas que quizás uno podría pensar son de forma, claro, son de forma porque al final el resultado del periodo va a seguir siendo el mismo, y comparto la opinión de quien piense así. Pero fijémonos un poco en la trascendencia de este tema, que es de solo de forma, eventualmente. Y es que cuando estoy liquidando el anticipo de renta del mes a mes, le estoy requiriendo al empresario que pague más por un tema que pudo haber optimizado si hubiésemos reconocido de manera correcta esos descuentos en clientes o en proveedores. Claro que al final es un anticipo y se va a cruzar contra lo que tenga que pagar efectivamente en producto de la presentación ya formal del impuesto a la renta, y que de allí se va a haber computado el tema de haber pagado más en este mes y luego pues pagar menos en el impuesto final, ¿sí? Pero sabemos que la compañía vive del flujo de caja. Y cualquier dinero que la compañía pueda ganar hoy, así tenga que pagarlo dentro de un año, también es mucha ganancia. Es el principal activo de la entidad, el flujo de caja. Si hoy le estamos diciendo al empresario, te voy a ayudar a que puedas pagar bajo este sentido un menor margen, pero ten presente que dentro de un año lo vas a pagar, el empresario seguramente va a ver una optimización en su flujo de caja que le va a servir para pagar nómina, para pagar a proveedores, para pagar obligaciones financieras, que de otra forma no lo hubiera podido hacer porque lo estamos haciendo de una forma errónea y no hubiese podido optimizar ese margen. Entonces, son diferentes ejemplos que he traído a colación que, dependiendo de la empresa donde usted esté ubicado,
dependiendo de sus clientes, usted le va a encontrar utilidad a lo que estamos mencionando acá. Y no he querido quizás centrarme en el lineamiento contable en general, porque nos tocaría aquí centrarnos en algún taller o un diplomado para revisar todo el principio contable, pero sí en los temas de trascendencia que sabemos que toda pyme tiene y que por cuenta de ello se convierte en relevante para que ustedes puedan darle a ello un valor agregado. De manera similar como sucede con esto, también pasa con la pérdida por deterioro de inventarios. Solemos pensar que por ser un tema contable que trae ahora NIF para pymes, es un tema que no es deducible para efectos del impuesto a la renta. Y nos equivocamos con esto. ¿Por qué nos equivocamos? Porque la pérdida por deterioro sí es deducible, solamente que lo es en el momento de la venta de ese inventario. Y de hecho es un tema que no se distancia mucho de lo que conocíamos antes de la provisión por inventarios, por obsolescencia. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero sí estoy diciendo que en esencia lo que busca este importe puede compartir mucho principio con lo que antes conocíamos por ese concepto. Y traigo a colación que no se distancia mucho de ese concepto porque de hecho el principio contable tiene muchos temas que vienen de antes, pero de acuerdo con lo que mencionábamos hace un momento, el contador se caracterizaba por replicar en su labor diaria la regla fiscal, más que por replicar lo que incluso le decía el decreto 2649. Y eso es muy importante porque hay muchas cosas que hoy en día tenemos que hacer por la aplicación del principio contable y decimos, es que esto es nuevo, esto no se hacía antes. No, de hecho sí se hacía antes y hay muchas cosas que se hacían antes, pero que solamente le estamos dando hasta ahora la relevancia porque hasta ahora es que desde arriba, desde el gobierno, se nos empezó a regular que son unas normas para efectos financieros y que siendo esta misma base para efectos de impuestos se debe hacer entonces una conciliación, lo cual no estaba tan claro antes. Lo único claro antes era que estaba un decreto 2649, estaba una regla fiscal, pero el decreto 2649 siempre lo supeditamos a la regla fiscal porque quizás faltó claridad en esa regulación de parte del gobierno. Hoy, con la ley 1314 de 2009, con la regulación de la conciliación fiscal, con la última reforma tributaria, la ley 1819 de 2016, tenemos todo el marco regulatorio que, vuelvo y menciono, no es porque lo hagamos teniendo miedo de que nos van entonces a sancionar por hacerlo mal, sino que es por conciencia. Y así como estos casos, tenemos muchos más. Sin embargo, me voy a centrar en otros que son puntuales para el caso de las pymes. El desconocer que el deterioro en propiedad, planta y equipo a la luz del artículo 59 y 105 del Estatuto Tributario podría también ser deducible por no tener excepción. Y sobre este tema han surgido muchas interpretaciones. En el mercado, así como lo anterior, también es un tema de mucha interpretación, porque de ello se caracteriza el principio contable, generar interpretación, generar juicio profesional. Para este caso, es un tema muy sensible porque el deterioro en propiedad, planta y equipo se podría aludir que por ser un tema de estimación, igual que el deterioro de inventarios, no es deducible. Y en el mercado se ha hablado mucho que las estimaciones, todo lo que tenga que ver con estimaciones, no es deducible. Pero ¿por qué quiero traer este tema a colación? Y es porque el artículo 59 y 105 señalan que los costos y deducciones contables serán las mismas fiscales. En este caso, las deducciones en concepto contable son los gastos, excepto en el caso del deterioro para los activos no depreciables, y se estaría refiriendo entonces el estatuto tributario a las cuentas por cobrar, el deterioro de cuentas por cobrar. Y sobre este tema señala que, excepto por el caso de activos no depreciables, en el caso de esos activos, el deterioro será deducible de acuerdo con lo que establezcan otros artículos del estatuto tributario, que son artículos que señalan en qué momento y bajo qué metodología se va a hacer deducible el deterioro de cuentas por cobrar.
bajo un método que ya conocemos, general o individual. Y quiero que lo leamos, de hecho yo lo tengo acá en pantalla, para que lo podamos estudiar mucho mejor. Este es el artículo 105, el que están viendo en pantalla. Lo voy a ampliar un poco. Menciona lo que estábamos conversando, que para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, las deducciones realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o periodo gravable que cumplan los requisitos en este estatuto. Los siguientes gastos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto. Y quiero irme rápidamente al que nos preocupa, que es el deterioro, el numeral E. El deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables, es decir, está aludiendo a deterioro de activos como por ejemplo cuentas por cobrar, y no señala aquí el de inventarios porque el de inventarios está arriba, en otro numeral distinto, el numeral B, las pérdidas generadas por la medición a valor razonable con cambios en resultados. Bueno, perdón, este es el de propiedad de inversión, perdón, el de inventarios es en el artículo 59, este es el 105, porque inventario se consigue que es parte del costo fiscal. Entonces, por ello no lo veíamos acá, sin embargo, sí creo que lo tengo acá. No, este es el 28. Podemos ahorita rápidamente buscar también el 59. Lo quería también proyectar porque, para que veamos cuáles serían los únicos que quedarían bajo esta excepción. Si no está hablando de inventarios, si no está hablando de propiedad, planta y equipo, porque los está sacando, dice que salvo en el caso de los activos depreciables. Entonces, está hablando solamente del deterioro de cuentas por cobrar. Será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación. Lo que suceda primero, salvo lo previsto en este estatuto, en especial lo establecido en los artículos 145 y 146. Entonces, cuando de la misma excepción la DIAN saca a los activos depreciables, podemos concluir entonces que la DIAN está permitiendo el deterioro de la propiedad, planta y equipo. Y es allí donde surge interpretación, porque es un tema de estimación. El deterioro en el caso de la propiedad, planta y equipo es un tema que surge de una estimación porque lo comparamos el importe en libros contra un importe que pudiese ser o el valor razonable menos los costos de venta o el valor en uso, que es el valor presente de los flujos futuros de efectivo y de ese activo. Por ello es que surge una estimación. Pero cuando leemos la regla fiscal, podemos interpretar que ese deterioro es deducible. Sin embargo, no lo conocemos, no lo supeditamos a lo que también considera el principio contable, y eso ese desconocimiento puede estar afectando también el flujo de caja que estamos buscando optimizar en cada empresario. De manera muy similar, la pérdida por deterioro de cuentas comerciales por cobrar, pero no por lo que establece esta sección del artículo 105, sino por lo que establece el artículo 146, que establece que las cuentas por cobrar que se hayan generado de la actividad productora de renta, es decir, con clientes, pueden ser deducibles hasta en un 100% porque son manifiestamente perdidas. Entonces, de allí que si una cuenta está manifiestamente perdida, pues lo puedo deducir hasta en el valor de su 100% de pérdida. Y si el modelo de deterioro contable me indica que en esa misma proporción debo contabilizar un deterioro financiero, no tengo entonces una diferencia respecto a la deducción que estoy haciendo para fines fiscales. Ojo, estoy hablando de la pérdida por el método del artículo 146 que establece la deducción de la provisión de cuentas por cobrar manifiestamente perdidas. No estoy hablando del método individual ni general, que sí van a generar diferencia contra el modelo contable. Estoy hablando de cuando se lleva a cabo, se realiza la deducción por cuentas manifiestamente perdidas. También el no reconocer el valor patrimonial de los certificados sin los rendimientos. Es un tema que, por desconocimiento del costo amortizado, estamos afectando al empresario en este caso, y de manera diferencial con lo que hemos visto de deterioros y menores valores del ingreso. Estamos viendo que en este caso es al contrario, es hacia arriba, es decir,
y le estaríamos imputando un mayor ingreso al empresario, pero que es lo correcto, porque los CDTs generan un rendimiento diario que, de acuerdo con su fecha de reconocimiento en los estados financieros de ese certificado, el artículo 271 del Estatuto Tributario señala que se debe gravar el costo de esa inversión más todos los rendimientos que incluso no se han cobrado. Porque fijémonos que los CDTs pagan rendimientos cada cierto tiempo, pero que al 31 de diciembre, eventualmente, podemos estar ante la causación de unos rendimientos que todavía no se han cobrado. Es decir, son 100% contables. No se ven todavía reflejados en un tema de flujo de caja y que es lo que eventualmente seguimos entendiendo que hasta que no haya un tema de flujo de caja, no lo grabo de impuestos, lo cual es lo que con esto buscamos romper, porque es un paradigma. ¿Y por qué esto es un tema de paradigma? Porque nos acostumbramos también a grabar impuestos por el sistema de facturación. Entonces, si hay en el caso de las ventas, nos hemos acostumbrado a que grabamos los ingresos que hayan surgido por facturación. Lo que no, entonces no lo grabamos. Lo cual, desde el año 2017, y bajo este entendido de que los ingresos, costos y gastos contables son los mismos fiscales, con algunas excepciones, este tema ya debería ser del pasado. Ya debería ser de no volver a considerar que es la factura la que me genera el hecho de reconocer en la contabilidad, sino que es el hecho en sí mismo el que debería de ser reflejado en la contabilidad. Independiente de si que es válido el tener un soporte legal, pero independiente de si tenemos o ante la presencia de una factura, el ingreso puede ser gravable por cuanto cumplió los requisitos para ser reconocido contablemente. Y sobre este último tema que estoy hablando, que surgió por hablar de los ingresos de intereses de CDTs, podemos, por ejemplo, señalar el ingreso que se realiza cuando la entidad traspasa su inventario, entrega su inventario al cliente, y con este traspaso entonces cumple el criterio de desligarse de los riesgos y beneficios de esa mercancía. Incluso la entrega de ese inventario va con un acta de recepción del cliente donde firma el haber recibido satisfacción en la mercancía, y con eso puede estar materializando el riesgo financiero de que es probable que obtenga el monto por esa venta. El monto se puede medir fiablemente porque tiene claramente identificado cuál es el valor de la venta. Y si en el caso de los servicios, habiendo otros criterios, pero para el caso de la venta de bienes, siendo estos criterios que se estén cumpliendo, podríamos reconocer y devengar este ingreso contable. Y fijémonos que no he mencionado si la empresa le ha facturado o no al cliente. Simplemente estamos hablando de que transfirió su mercancía, ya el cliente incluso la recogió, se le entregó donde fue la negociación pactada. Estoy hablando de que el valor es fácilmente medible, es fiable. Estoy hablando de que es probable que la entidad obtenga el beneficio económico de esa venta. Es decir, que el cliente lo va a pagar. No estoy hablando de si, y la norma tampoco habla de si se facturó o no se facturó. Estamos hablando de temas de transferencia de riesgos y beneficios, donde de acuerdo con esta materialización, debe entonces reconocerse el ingreso. Y sobre este tema no hay excepción en el artículo 28. Tengo abierto por acá el artículo 28 para que lo revisemos. Aquí en la otra pestaña. Bueno. No me deja aquí la barra de zoom, pasarme de pestaña. Ya, artículo 28. Antes veíamos el artículo 105 porque estábamos hablando de costos y gastos. Bueno, en el caso de los costos es el artículo 59, en el caso de los gastos, deducciones, es el artículo 105. Ahora estamos viendo el artículo 28 porque empezamos a tocar los ingresos. Y de manera muy similar, tenemos que, para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año periodo gravable.
Los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto y las condiciones allí previstas. Y sobre este tema, cuando analizamos las 10 excepciones, no vamos a encontrar ninguna excepción que haga referencia a que si usted transfirió mercancías y no facturó, entonces no me grave ese ingreso. En ninguna excepción, la DIAN señala que si usted reconoció un ingreso a falta de facturación, entonces no va a grabar ese ingreso. Ese ingreso contable es automáticamente ingreso fiscal también. Pero asimismo, hay unos que son parte de estas 10 excepciones que la DIAN dice, esos ingresos no se los voy a grabar, se los voy a grabar en un periodo futuro. Por ejemplo, el que hablábamos hace un momento del ingreso por la reevaluación de propiedad, planta y equipo, que es la excepción número 10. Señala que los ingresos de conformidad con los marcos técnicos normativos deban ser presentados dentro del ORI, no serán objeto del impuesto a la renta, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultados o se reclasifique en el otro resultado integral. Del ORI a contra otro elemento del patrimonio. Y recordemos que una reevaluación, el efecto que va a tener es una reclasificación entre los elementos del patrimonio. Esto es conocimiento del principio contable. Y lo que está diciendo la DIAN allí es, usted me va a pagar un impuesto sobre ese ingreso cuando eso suceda. Antes, no, pero ya tiene la obligación. Porque en cualquier momento, cuando se realice, cuando se materialice ese hecho económico, ahí usted me va a pagar el impuesto. Entonces, fijémonos también de la importancia no solamente de conocer los costos y gastos para poder optimizar el flujo de caja del empresario, sino que a pesar de que los ingresos son una mayor carga para el empresario en el impuesto sobre la renta, también es importante no solamente conocer lo que es a la baja, que es lo que le beneficia al empresario, sino también conocer lo que es hacia arriba, porque aunque sea una carga para el empresario, es el deber ser. No solamente beneficiarnos en lo que es a la baja, sino también en lo que es lo que le implica una mayor carga, porque de otra forma no estamos aplicando la regla fiscal en su integridad y conocemos entonces los efectos de esto. Y de manera como pasa con la revaluación de propiedad, planta y equipo, pasa con el valor razonable de propiedad de inversión, pasa para este caso con un tema que no tiene excepción, que es los rendimientos de los CDTs, que son gravables, así como pasa con la transferencia de mercancías, que aunque bien no pudiesen estar facturadas al corte del periodo sobre el que se está informando, sí se está reconociendo un ingreso. Y pasa con todas las otros casos de estudio que se convierte en imperativo que usted pueda conocer si entra dentro de la excepción o no entra dentro de la excepción. Y si entra dentro de la excepción, revisar si constituye base de causación de impuesto diferido para desde allí tener un mecanismo de planeación tributaria. Por ejemplo, veamos otra excepción del artículo 28 para que podamos ver la importancia del impuesto diferido. Tenemos como en la excepción número 4 que los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación de conformidad con los marcos técnicos normativos no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios. La distribución de dividendos o la enajenación de la inversión se regirán bajo las disposiciones establecidas en este estatuto. Y sobre este caso, de hecho, el numeral 1 habla algo referente a eso, y es que en el caso de los dividendos provenientes de sociedades nacionales y extranjeras, el ingreso se realizará en los términos del numeral 1 del artículo 27 del Estatuto Tributario. ¿Por qué el numeral 1 y el 4 tienen relación? Porque recordemos que una inversión en una asociada o negocio conjunto se debe medir por su método de participación patrimonial. Y este método de participación patrimonial indica, bajo algunas circunstancias, que podamos tener un ingreso, dependiendo de lo que estemos reflejando como movimiento del patrimonio en esa asociada o negocio conjunto. Y de esa forma, entonces, ver reflejado un ingreso en el estado de resultados de la entidad que tiene esa inversión. Pero la DIAN dice, no, ese método de participación no se lo voy a grabar. Pero luego me dice, en otro numeral distinto, yo sí le voy a grabar los dividendos de todas formas,
de esa sociedad. Lo que esa sociedad le esté generando en dividendos, sí se lo voy a gravar, pero se lo voy a grabar de acuerdo con lo que dice el artículo 27 del Estatuto Tributario, que este artículo dice que serán gravables cuando sean abonados en cuenta. ¿Qué es eso? Cuando los dividendos hayan sido decretados, es decir, que la entidad ya tenga el derecho al cobro de esos dividendos. Antes, cualquier valorización de la inversión por método de participación patrimonial es un tema meramente contable que no genera impuestos sobre la renta. Solamente va a generar impuestos sobre la renta cuando se abonen en cuenta. En este caso, cuando esa sociedad diga, hemos decretado dividendos, a usted le vamos a pagar tanto de dividendos en tal fecha. Que ese decreto de dividendos suele suceder en la reunión del máximo órgano social, que suele ser en los meses de marzo de cada empresa. Antes de eso, la entidad va a tener pero una obligación de pago del impuesto sobre la renta de esos dividendos en un periodo futuro. Es decir, en el periodo en el que está causando el ingreso por método de participación, va a generar un pasivo por impuesto diferido. Porque aunque bien en ese periodo no esté grabando ese ingreso por método de participación patrimonial, sí ya está adquiriendo una obligación de pagar un impuesto sobre ese ingreso, que es el que se puede traducir en dividendos, porque, dicho de otra forma, lo que yo me apropio en mi porcentaje de participación del movimiento en el patrimonio de la asociada o negocio conjunto, es lo que luego, contablemente, de acuerdo con lo que me decreten de dividendos, lo voy a reclasificar desde la inversión. Pero es un tema de conocimiento de principio contable. Es un tema que debemos conocer, que es lo que hablan mis para pymes, y no me estoy enfocando quizás en grupo 1, porque sabemos que nuestro nicho de mercado más fuerte es pymes, pero es conocer qué es lo que establece el lineamiento para poder entender por qué el pasivo por impuesto diferido. En este caso, porque tengo el ingreso contable, pero la DIAN me lo va a grabar vía dividendos cuando me lo declaren, cuando me abonen en cuenta, cuando me lo decreten. Por ello, hoy ya tengo una obligación y se llama pasivo por impuesto diferido. No se llama pasivo por impuesto corriente porque no me lo está grabando. Y volvemos al mismo punto de análisis de hace un momento. ¿Qué pasa cuando vemos un pasivo por impuesto diferido por este concepto? Definitivamente vamos a poder tomar decisiones mucho mejor con el empresario porque, entre otras cosas, el empresario va a poder empezar a alinear su flujo de caja. Y un empresario ordenado, ¿qué es lo que le va a preguntar al contador? Le va a preguntar, bueno, ¿y cuándo lo voy a pagar? Lo que le vamos a decir es, bueno, cuando la sociedad lo decrete. Bueno, no, ellos me dijeron que decretaban dividendos el otro año. Ok, entonces alista esa plática para el otro año. Fijémonos qué es lo que está logrando la planeación tributaria gracias a ese pasivo por impuesto diferido. Que el empresario identificó cuándo es que tiene que pagar ese impuesto, porque vio un pasivo, y entonces va a empezar a alinear su proyección de flujo de caja en ese sentido, en que tengo que entonces empezar a guardar plata para ese impuesto que me lo va a grabar la DIAN el otro año. Y entonces ya se convierte en un tema que toca flujo de caja, que toca tema de control de procesos, que toca tema de riesgo administrativo, porque todo esto cuando ya entendemos la trascendencia, que es lo que estamos tratando de entender, porque no es fácil entender que la base contable es ahora la base de causación de impuestos, cuando hemos venido acostumbrados a que es la facturación la que nos da la base para ello. Entonces, por ello, el tratar de entender esto es lo que poco a poco nos abre el devenir, el camino, nos refleja la luz de lo que podemos conseguir con todo esto. Y es que no solamente conseguimos que el empresario planee su flujo de caja, también conseguimos que debido a esa planeación de flujo de caja, el empresario tenga control sobre sus procesos, el empresario tenga orden en lo que debe destinar para cubrir sus obligaciones, porque los indicadores también son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Entonces, entre la información mejor refleje la realidad económica, mucho mejor para el empresario. Y esto es lo que busca la información financiera, reflejar la realidad económica de toda entidad. Lo que estoy colocando, y se han venido dando cuenta desde el inicio, es diferentes escenarios, diferentes ejemplos que retan el análisis financiero, que retan lo que quizás hemos venido entendiendo desde hace años, pero que
por la convergencia del principio contable, quizás no ha sido muy claro para nosotros, y como no ha sido muy claro para nosotros, el principal perjudicado es el empresario. Y es que en el mercado también se escucha mucho de parte de nuestro gremio, de nuestra profesión, que los empresarios no valoran el principio contable, que les preocupa más el tema de impuestos. Y claro, ¿cómo no preocuparle más eventualmente la regla fiscal, siendo que es la regla fiscal la que siempre cada año le es partícipe en una parte de sus utilidades? El gobierno es un socio del empresario que solamente coloca una regulación, no le coloca trabajo, le coloca regulación, y sí le participa en un porcentaje de esas ganancias. Entonces, ¿cómo no preocuparle un tema que sabe que tiene un socio que, que eventualmente no coloca trabajo codo a codo, pero sí le está participando en esas utilidades? Pero de allí que entonces tengamos que ser congruentes. Congruentes en el sentido de que si al empresario lo que le importa es impuestos, ¿cómo hacemos entonces para hacer que el empresario vea los impuestos desde lo que a nosotros, ya entendiendo esto, nos preocupa, que es el principio contable? De manera imperativa se va a convertir entonces para el empresario la preocupación de que su contador, su área contable, tenga conocimiento del principio contable, porque de otra forma el empresario va a quedar con sensación de que no está optimizando su flujo de caja en la parte fiscal, de que su planeación tributaria no está siendo efectiva. Pero si no le transmitimos este entendimiento al empresario, definitivamente él nunca va a valorar entonces la importancia del principio contable, y peor aún, que es lo que siempre se suele escuchar como parte de nuestro gremio, que los honorarios no justifican todo este conocimiento. Claro, no lo van a justificar siempre que no cambiemos nuestro discurso con el empresario. Tenemos que cambiar nuestro discurso con el empresario, porque si seguimos eh, diciendo, si seguimos hablando con el empresario que su base de tributación es la facturación, el empresario nunca se va a enterar que la contabilidad es importante. Y el empresario siempre, cada que hace una negociación, siempre está pensando entonces en la facturación. Cada que habla con un cliente está pensando en, bueno, no, déjeme la factura tal día, o no, dejemos esta facturación para otro mes, pero nunca está pensando en lo que realmente le afecta, que es que independiente de cuándo sea esa fecha de factura, es cuando esté cumpliendo el requisito para poder reconocer ese ingreso. Y es que si antes ya cumplió todos los requisitos, ya tiene el ingreso y ya es gravable, así no esté la factura. Pero ¿será que el empresario sabe eso? Es porque no hemos hecho una labor de conciencia con el empresario entonces. Nos ha hecho falta esa labor de conciencia, que no es fácil, claro, porque el empresario eventualmente va a decir, a mí no me, palabras coloquiales de cualquier empresario de pyme, pues usted es el que sabe de eso, a mí pues simplemente yo le pago para que usted se encargue de la parte contable y fiscal. Pero es allí cuando el empresario dice la parte fiscal que debemos entonces tener especial cuidado, porque si no transmitimos relevancia a este tema con el empresario, nunca va a haber una planeación tributaria exitosa. La planeación tributaria no es solamente el contador. ¿Quién es el que vende? ¿Quién es el que está encargado de negociar con los clientes? ¿Quién es el que pacta con el cliente? Se lo entrego en tal lado, esa mercancía. Y va con un documento que firme que usted ya recibió satisfacción de esa mercancía. ¿Quién es el que hace todo eso? No es el contador. Es eventualmente alta gerencia, o dependiendo del tamaño de la empresa, en la parte comercial, o digamos que también desde la política administrativa que se tenga para ello. Pero lo menciono porque la planeación tributaria no debe salir desde contabilidad. La planeación tributaria debe salir desde todo el contexto empresarial que se tenga. Así como NIF también debe afectar de manera integral todo el contexto empresarial. Y ejemplos podemos seguir colocando. Por ejemplo, en la prestación de un servicio. La prestación de un servicio, en la medida en que vayamos prestando ese servicio, que la entidad pueda medir fiablemente el importe que espera recuperar, que sea probable que reciba ese importe por el cual mide esa transacción. Y en la medida en que pueda medir no solamente los costos incurridos, sino los costos también pendientes por incurrir, ya puede reconocer el ingreso
por prestación de servicios. Y fijémonos que no estamos hablando de si es que la entidad facturó o no facturó. Estamos hablando de que con el cumplimiento de unos requisitos, que de acuerdo con lo que y volvemos a mencionarlo, ¿quién es el que está negociando con el cliente? ¿Quién es el que está negociando o el que está yendo allá a colocar la cara con el cliente a decir, de esta forma es que vamos a desarrollar el contrato, voy a mandarle técnicos para que le presten este servicio en tales fechas, y cada servicio lleva una minuta donde usted dice que recibió el servicio a satisfacción, de acuerdo con un contrato que hemos celebrado? Entonces, ¿quién es el que hace todo eso? No es el contador, es en la parte integral de la estructura empresarial que se debe verificar qué es eso que está afectando en última los criterios de reconocimiento del ingreso. Y cuando identificamos qué es todo eso que afecta esos criterios de reconocimiento del ingreso, del costo, del gasto, estamos haciendo una planeación tributaria efectiva. De otra forma no podemos hacerlo. De forma que entonces, con estos casos, se busca estresar ese análisis, se busca retar el discernimiento contable de ustedes, porque de hecho es un tema que también lo mencionaba con otros ejemplos, ha generado interpretación en el mercado de diferentes tipos. Así como ustedes me pueden estar escuchando aquí, bajo estas palabras, que se recomienda para estas partidas hacer esta medición y considerar esta deducción o esta partida gravable, también pueden estar escuchando de otra parte, otro juicio profesional, otra opinión, porque el principio contable permite eso. El principio contable permite que, de acuerdo con la realidad económica de cada entidad, podamos aterrizar el mejor principio de reconocimiento y medición. El principio contable no se aplica de manera igual en todas las empresas. Por ello es que las políticas contables deben ser de cada empresa. Las políticas contables no deben ser un tema de présteme las de su empresa y vengo y las copio igual en mi empresa. Las políticas contables, aunque bien hay un referente general que es en este caso el estándar internacional de NIF para pymes, aterrizado en Colombia mediante el decreto 2420 y modificatorios, es un tema que debe ser de personalización. Es un tema que debemos pararnos en la entidad y aunque bien pueda existir un molde, un formato, que es bienvenido tener un formato de los temas mínimos que debe tener una política, también es imperativo que, de acuerdo con la realidad económica de cada empresa, podamos establecer esas políticas. Y es que las políticas, cuando estamos revisando todas estas excepciones de los artículos 28, 59 y 105, se convierten en el principal instrumento que pide la DIAN cuando hace una visita de fiscalización. La DIAN está pidiendo políticas contables en sus visitas de fiscalización. ¿Y por qué las está pidiendo? Porque es el principal instrumento mediante el cual puede verificar por qué usted está reconociendo ese ingreso o por qué no lo está grabando, en este caso, bajo las excepciones de los artículos que hemos mencionado. Porque pudiese existir eventualmente contablemente, pero la política contable, aun cuando lo soporte, el estatuto tributario está allí regulando en el caso de los ingresos, la parte que es gravable o en la parte de los costos y gastos su deducción. Entonces, se convierte de manera imperativa, concluyendo sobre el tema de políticas contables, que tengamos para cada empresa una decisión de lineamiento contable, una costumbre, un principio, una práctica, que es como se define la política contable. Esa costumbre, esa práctica de medición de un activo o un pasivo. Bueno, veamos aquí algunos casos. Tenemos muchos casos. Nos podríamos quedar hablando mucho tiempo sobre este tema. Otro también es el tema del arrendamiento financiero, donde desde el año también, desde el año 2017, por la reforma tributaria de la ley 1819, también se alineó el principio de reconocimiento y medición del arrendamiento financiero. Ya no es el tema de que, de acuerdo a si, porque recordemos que anteriormente la regla fiscal establecía que si era por unos tipos de activos, era o arrendamiento financiero o arrendamiento operativo. Y era más por tipo de activo que por condiciones de los contratos. Ahora está la regla fiscal supeditada al principio contable, de hecho,
y pudiésemos revisar el artículo 127-1, donde si lo comparamos contra el principio contable, vemos que es similar lo que establece la regla fiscal. Ahora voy a tener, en el caso de los arrendamientos financieros contables, el mismo reflejo en mi patrimonio fiscal. Si tengo un activo por un arrendamiento financiero, voy a tener también ese activo como parte del patrimonio bruto fiscal. Y de forma muy similar con el pasivo. Si tengo un pasivo por un arrendamiento financiero, también lo voy a tener para efectos fiscales como parte de mis pasivos. Y de manera congruente su efecto en el estado de rendimiento financiero, que es el que se ve reflejado en la liquidación de la renta. Porque voy a tener entonces una causación de gastos que habrá que ver entonces si el artículo 59 o 105 mencionan alguna excepción en la causación de gastos por ese pasivo financiero por arrendamiento financiero. Y sobre este tema, por ejemplo, les decía que habrá que ver si hay una excepción sobre ese tema. Cuando vamos y vemos artículos 59 o 105, no hay una excepción sobre esa deducción de gastos. Vayamos y revisamos nuevamente el artículo 105 para que quede claro qué es lo que debemos hacer cuando estemos planeando tributariamente o queramos vender un servicio de planeación tributaria o queramos cobrar un mejor honorario por contemplar todo esto y ver reflejado todo esto en la optimización del flujo de caja del empresario. Este es el artículo 28. Vamos a ver el artículo 105, que es el que habla de las deducciones. Hay una excepción para temas de gastos por intereses implícitos. O sea que no está hablando allí de gastos por causación de arrendamientos financieros. Hay una excepción por pérdidas generadas por medición a valor razonable con cambios en resultados, que eso ocurre en medición de propiedad de inversión. Es decir, la segunda tampoco habla de excepción de gastos por contratos de arrendamiento. La tercera habla de provisiones que ya la hablábamos. Es decir, no aplica excepción de arrendamiento. Gastos por actualización de pasivos estimados o provisiones, que va amarrada a la excepción de provisiones. Es cuando esa provisión se actualiza. O sea que tampoco tiene relación con contratos de arrendamiento. La que veíamos del deterioro de los activos, en este caso no aplica, estamos hablando de contratos de arrendamiento. Y deducciones que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser presentados dentro del ORI, como por ejemplo puede ser una desvalorización de propiedad, planta y equipo siempre que haya reserva en el ORI de propiedad, planta y equipo. Se registra esa desvalorización en el ORI. Si no hay reserva, se registra en el estado de resultado integral. Y se acaban las excepciones, porque aquí luego ya dice cuáles son definitivamente no deducibles y entonces van a marcar una diferencia permanente, es decir, no, a diferencia de estos conceptos de arriba, que la IAN dice, no se los acepto ahorita, pero se los voy a aceptar cuando ocurra el hecho económico. En estas, que empiezan desde el numeral 2, la IAN dice, no se los acepto ahorita, ni en un periodo futuro, ni nunca, porque son gastos no deducibles. De manera permanente se los voy a catalogar como no deducibles. Por ejemplo, los gastos por impuestos, multas y sanciones, penalidades. ¿Bien? Entonces, de allí que, habiendo culminado entonces la revisión de excepciones del artículo 104, vemos que definitivamente no hay una excepción para causación de gastos por contratos de arrendamiento. Y fijémonos entonces, así como lo veíamos con deterioros, con el tema de menores ingresos, que es lo que hacia la baja le beneficia al empresario. En este caso estamos ante también un tema que eventualmente pudiese surgir por una estimación, porque si se recalcula la tasa de ese contrato de arrendamiento, si no tiene una tasa facial, entra a ser un tema de estimación incluso, pero no por ser un tema de estimación, es que ese gasto por intereses causado de ese pasivo, de ese leasing financiero, no vaya a ser deducible. Definitivamente tenemos allí una deducción porque no hay una excepción. Y otro tema que tenemos también es las vidas útiles en propiedad, planta y equipo. El desconocimiento o la falta de entendimiento sobre lo que introdujo la nueva reforma tributaria, o no la nueva, sino por lo menos la del año 2016, que alineó el principio contable de la regla fiscal, en su artículo 137, establece que las vidas útiles que se deben tomar para efectos fiscales son tasas que
podemos incluso alinear con lo contable. Por ejemplo, para el caso de edificios, nos da una tasa máxima que podemos depreciar en el año a año como parte de las deducciones. Cuando la DIAN regula una tasa máxima, quiere decir que de allí para abajo, cualquier importe es deducible, porque nos está dando una tasa máxima. Por ejemplo, si lo hablamos en años, fiscalmente tenemos un activo depreciando a 42 años, ejemplo. Contablemente lo tenemos a 80 años. ¿Será que la depreciación contable a 80 años la DIAN no nos la va a aceptar? Siendo que lo mínimo que nos pide es 42 años. Claro que no la va a aceptar incluso desde lo contable. No tenemos por qué hacer o por qué considerar 2 vidas útiles porque genera un reproceso increíble. Tener que llevar, por un lado, en el sistema, parametrizarlo para que deprecie con base en una vida útil, y por otro lado, si es que el sistema no tiene la opción, entonces llevar un detalle extracontable para efectos fiscales de recálculo de esa depreciación con vidas útiles fiscales. Pero esa diferencia en vidas útiles la podríamos alinear, dejar para efectos fiscales incluso la misma contable de 80 años, porque no me estoy excediendo de la tasa permitida máxima anual, que eso es lo que busca la regla fiscal, que no nos excedamos del tope. Y ese tope, en el caso de un edificio de 80 años, no lo estamos excediendo. Vamos a ir a revisar, y de hecho también les prometí ver el artículo 59 para que viéramos el costo permitido por deterioro de inventarios. Entonces aprovechemos y vemos estos dos lineamientos. Lo estoy haciendo en vivo para que ustedes miren qué es lo que debemos hacer, buscar en internet, qué es lo que dice el estatuto tributario, qué es lo que dice el principio contable en las normas de aplicación, que en este caso es el estándar internacional. Y estamos en el 59 para devolvernos un poco porque les prometí mostrarles que cuando la norma habla de que el deterioro de los activos, excepto en los depreciables, tampoco incluye el de los inventarios, es porque está en un numeral distinto, el numeral A del 59. La metodología del 59 es lo mismo, solamente que el 59 habla de los costos y el 105 habla de los gastos. El 59 tiene un tema adicional que no compone el 105, que es el tema de la pérdida de inventarios, porque la DIAN concibe que el tema del inventario es un costo. Entonces, de allí que lo incluya como parte del 59 y no como parte del 105. Pero si ustedes ven, el resto de excepciones están en el 105. El tema de intereses implícitos, el tema de las pérdidas por valor razonable de las propiedades de inversión, el tema de las provisiones, el tema de la actualización de provisiones, el tema de los deterioros. Aquí es donde quiero que nos centremos nuevamente un poco. En el 59 sí está, aparte del deterioro, de la excepción del deterioro de los activos, salvo en el caso de los depreciables, está por otro lado, a su vez, el deterioro de los inventarios. Quiere decir que aquí dentro de esta excepción, lo único que queda, que ya lo decíamos, sería entonces el deterioro de cuentas por cobrar, o en general de instrumentos financieros, no solamente cuentas por cobrar, sino CDTs, otro tipo de inversiones. Pero, ¿por qué me centro en cuentas por cobrar? Porque es quizás lo más natural que tenga una pyme. Cuentas por cobrar por ventas o cualquier otro derecho que haya surgido como parte de su operación. Entonces, para que nos quede claro de qué sería entonces lo único que no tendría excepción, la propiedad frente a equipo. ¿Vale? Entonces, allí se los prometí, ya lo estoy mostrando. Ahora vamos a ver el artículo 137 del Estatuto Tributario. Y se llama limitación, lo que decíamos. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, la tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable siempre que no exceda las máximas determinadas por el gobierno nacional. De hecho, ya lo dice, es que fijémonos que es desconocimiento no solamente del tema contable, sino de la regla fiscal incluso. Me he encontrado con muchos escenarios donde se señala, se alude a que no, yo sigo con la vida útil que tenía establecida la DIAN, que era 20 años, 10 y 5 años. 20 años para el caso de los edificios, 10 maquinarias, y el resto 5 años. Pero desconocemos que la DIAN,
desde arriba, desde el gobierno, se reglamentó unas nuevas tasas de depreciación que alude incluso que son las contables. Diferente que diga, en todo caso, no tienen que exceder las máximas determinadas por el gobierno nacional. Que en este caso, por ejemplo, para el caso de construcciones y edificaciones, si lo quisiéramos ver a nivel de años, bastaría con dividir 100% entre 2.22, que ello nos da cerca el dato que decíamos hace un momento, de 42 años, da exactamente 45 años, 45.04. Y si depreciamos ese activo a 80 años, fijémonos entonces, dividamos 100% en 80 años. Nos da una alícuota de depreciación anual del 1.25% contable. Y el gobierno está diciendo que máximo podemos tomar como deducción contable, fiscal anual el 2.22. ¿Será que habrá necesidad entonces de tener dos vidas útiles, una contable por 80 años y otra a 45, porque la DIAN dice acá que máximo 2.22 quedaría 45 años? No, podemos tomar los 80 años. Lo único que nos está diciendo aquí la DIAN es que no podemos superar las tasas de depreciación anual por estos porcentajes. En este caso estaríamos al 1.25, estaríamos bien. Al 1.55 también estaríamos bien. Al 1.80 también estaríamos bien. De manera que podemos tomar la contable y no tener que hacer dos procesos de recálculo de depreciaciones porque también teníamos la costumbre anterior a la expedición de la ley 1314 de 2009 de que las vías útiles contables eran las fiscales. Entonces, depreciábamos los edificios contablemente también a 20 años, porque la DIAN decía que era 20 años. Entonces, son cada vez más ejemplos que tratan de poner de manifiesto y expresar nuestro análisis de lo que hemos venido quizás haciendo con oportunidad de mejora. Sabemos que tenemos oportunidades de mejora en estos temas y por ello siempre va a ser bienvenido estos espacios para que podamos mejorar y siempre beneficiar al empresario bajo estos preceptos. Entonces, quisiera empezar a concluir sobre qué tener en cuenta entonces para planear el pago de impuestos. Porque hemos hablado mucho de diferentes temas de principio contable, hemos hablado de que hay que tener en cuenta el artículo 28, el artículo 59, el artículo 105, que hay que tener en cuenta aparte de eso la proyección del flujo de caja, porque si el empresario, de acuerdo a eso, y no solamente a esos artículos del estatuto tributario, sino también de acuerdo a lo que nosotros sabemos del principio contable, le proyectamos un activo o pasivo por impuesto diferido, y el empresario producto de eso entonces empieza a reorganizar su flujo de caja. Aparte de todo eso, o para hacer todo eso, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuál es la columna vertebral? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo lo organizamos? Porque son tantas cosas que quizás usted se esté preguntando, bueno, sí, hay que tener en cuenta todo eso, hay que saber NIF, hay que saber fiscal, y aparte de eso, saber un montón de cosas más, porque el contador tiene que responder por muchas cosas, tiene que responder por información exógena, tiene que responder por los reportes a entes reguladores, tiene que responder incluso cuando tiene alcances administrativos en sus empresas, tiene que responder por un universo tan amplio de cosas, y entonces uno al final dice, ¿y por dónde empiezo? Si es que son tantas cosas. ¿Cómo o qué me sugieren? ¿Qué tener en cuenta para planear el pago de impuestos? Solamente 3 cosas. Artículo 28 del Estatuto Tributario para el tema del ingreso fiscal en la declaración del impuesto a la renta. Segunda cosa, el artículo 29 para el tema del ingreso que es causable, que es el que está causando IVA. Porque no he hablado mucho del tema del IVA, pero ya me voy a minuscular un poco porque también estamos cometiendo errores en el tema de la causación del IVA. Y tercer componente, los artículos de costos y deducciones. Eso es lo que debemos tener en cuenta de cara a la regla fiscal, de cara al principio contable, el marco técnico normativo que nos aplique. En este caso, sabemos que suele ser dispendioso quizás estudiar todo el estándar. A veces la norma maneja un lenguaje que no es amigable para nosotros, pero de allí la importancia de aprovechar los espacios, por ejemplo, de nuestras agremiaciones, del Colegio de Contadores Públicos, para cada vez afianzar mejor esos principios contables, para cada vez
pulirlos mucho mejor. Y cuando logramos pulir ese principio contable y logramos tener claro lo que dice el artículo 28 y 429 para los ingresos y los 59 y 105 para tema de costos y gastos, estamos listos para planear el pago de impuestos no solos, porque ya dije que la planeación tributaria de hecho no debe salir solamente del contador. Estamos listos, pero para poner de nuestro lado lo que debe saber el empresario y otras partes involucradas para entre todos planear tributariamente, pero no solamente el contador. Estoy listo para empresario. Le quiero enseñar qué es lo que tiene que tener en cuenta para poder planear el pago de impuestos. Pero no es solamente labor mía, es también labor suya porque vuelvo y digo, ¿quién es el que llama a los clientes a negociar? ¿Quién es el que todos los días vive pensando qué nuevos contratos sacar para la empresa, para no morir eh, empresarialmente? ¿Quién es el que todos los días vive llamando a cobrar a los clientes? El que como parte de una negociación dice, listo, le dejo la mercancía tal día en tal punto y le facturo tal otro día. ¿Quién es el que hace todo eso? ¿El empresario o eventualmente las áreas que tenga subordinadas para eso? Entonces, de allí que por ello la planeación tributaria no es solamente de usted. Debe usted, sí, disponer de todo este conocimiento para que entre todos se logre una sinergia, pero debe ser un tema integral. Debe ser un tema donde todos coloquen una partecita de la torta y con esto sí hacer el mejor jugo, el mejor mix para lograr planear ese pago de impuestos. Ah, bueno, y no quiero avanzar sin antes hablar del 429. Les prometí que iba a hablar del tema del IVA. Y busquémoslo, busquemos qué dice el artículo 429, porque no quiero que cuando hablen de este tema es porque Fabián Barón lo dijo. Sí, quizás fui un medio para enseñárselo, quizás serví en ese proceso de por lo menos crear conciencia, que es por lo que hemos venido haciendo desde hace un buen tiempo. Llevamos ya casi más de un año en esta labor, donde incluso, y más adelante lo vamos a decir, eh, ustedes se ven beneficiados por esto, porque nosotros estemos siempre en la disposición de querer aportarles a que ustedes se vean beneficiados por este conocimiento que quizás desde acá ya se maneja un poco mejor por la experiencia, pero que no somos envidiosos con ese conocimiento y queremos compartirse. Y revisemos el 429 porque ya estamos concluyendo. El momento de causación del impuesto sobre el valor agregado. Dice que el impuesto se causa en las ventas en la fecha de emisión de las facturas, de la factura o documento equivalente y a falta de estos en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria. Fijémonos que incluso desde la regla fiscal tenemos mucha similitud en este artículo frente al principio contable. ¿Y en qué parte, sin necesidad de entrar en detalle en todos los numerales, pero en qué parte del numeral A hay una convergencia frente al principio contable? La hay cuando empezamos a notar que el impuesto, a falta de emisión de la factura, se causa en el momento de la entrega. Allí ya yo debo causar el IVA. ¿Y qué es lo que nos dice el principio contable? Que a falta de la factura, independiente si hay factura o no, usted debe causar el ingreso con unos requisitos que no solamente la entrega, claro, hay otros como por ejemplo que sea probable que usted obtenga el beneficio económico de esa transacción, que se pueda medir fiablemente el importe, pero si notamos en cuanto al principio de que se transfieren los riesgos y beneficios y que por ello ya podemos tener el primer OK de reconocimiento del ingreso, ya vemos que incluso está alineado el ingreso contable con el ingreso que es base de causación del IVA. ¿Y qué es lo que hemos notado sobre esto? Que se está causando el IVA solamente con la factura. Y entonces cuando empezamos a hacer labor de conciencia sobre la importancia del principio contable, nos encontramos con que entonces surgen preguntas como, ¿y la diferencia entre ese ingreso causado y el ingreso del IVA, cómo se lo sustenta la DIAN? No, es que eventualmente no tendría por qué haber diferencia, porque fijémonos que la misma DIAN dice, en las ventas, en la fecha de emisión de la factura o documentos equivalentes y a falta de estos en el momento de la entrega. Quiere decir que entonces podemos estar alineados incluso en la causación contable, porque no hace falta que esté la factura para yo grabar ese IVA sobre un ingreso que ya tengo contable si es que ya entregué la mercancía.
Entonces, ante estas preguntas, pues, es que no va a haber diferencia, porque aunque bien no está la factura, sí ya está la entrega, que es también un hecho generador de la causación de este impuesto. De forma que entonces, con lo que hemos revisado, se buscaba dar o tratar de esbozar un poco en la relevancia del principio contable para poder planear fiscalmente. Se convierte en imperativo, y creo que fue el discurso de toda la charla, en que conozcamos el principio contable, en este caso NIF, para poder planear fiscalmente. Estamos hablando del nicho de mercado más amplio que existe no solamente en Colombia, sino a nivel mundial también, que es las pymes, pero que ello no sea una justificación para que en el caso de las empresas de grupo 3, que no tienen como tal aplicación de NIF, sino aplicación de un marco simplificado, no tengamos que hacer incluso este mismo proceso de estudio de lo que genera la aplicación del principio contable por un lado y la regla fiscal que va amarrada a esa aplicación del principio contable, que ya dice el ingreso fiscal es el mismo ingreso contable de acuerdo a su marco técnico normativo. Entonces, sea que su empresa sea grupo 1, grupo 2 o grupo 3, usted debe hacer el mismo estudio de acuerdo con ese marco técnico normativo de todo lo que hemos aquí, de acuerdo a la realidad económica de sus empresas, cómo lo debe aplicar. Entonces, de allí que sea relevante, sea importante que no solamente conozcamos la reforma tributaria que cada año suele suceder, que cada que sale un evento de actualización tributaria, seamos los primeros capacitándonos, que está muy bien, capacitarnos en la regla fiscal cada que sale una reforma tributaria, pero también que sea igual de importante el capacitarnos en el principio contable, que sea y que tenga el mismo nivel de importancia no solamente para nosotros, sino también para el empresario. Que el empresario sepa que los impuestos se va a tener una optimización en el flujo de caja por el pago de este concepto, siempre que también conozcamos el principio contable. Y bajo ese precepto vamos a poder hacer una planeación tributaria basada en NIF, que era el objetivo también de la charla del día de hoy. Entonces, ha sido un honor acompañarlos en este espacio, enseñando desde mi experiencia un poco de lo que se ha adquirido en apreciación de juicio profesional, en adquisición de bases para poder desde un punto sólido poder recomendar, de poder mirar una perspectiva quizás un poco más amplia lo que ustedes pueden hacer, que es que no solamente es el tema contable técnico, sino también cómo poder acompañar al empresario en toma de decisiones, en poder acompañarlo en lo que le preocupa, que es en su activo más valioso, que es el flujo de caja. Un empresario lo es por su flujo de caja. Sí, hay muchas más cosas que juegan allí, como perseverancia, como tener a su lado grandes aliados donde está el contador incluso, pero una empresa no vive sin flujo de caja. Su flujo de caja es primordial y siempre que busquemos aportarle a este tema, el empresario siempre va a estar agradecido con nosotros y siempre va en ese sentido a eventualmente considerar poder incluso tener un mejor honorario con nosotros, recomendarnos para otras empresas o producto de su crecimiento. Entonces, también seguirse diversificando y seguir contando con nosotros y todo lo que viene con ello. Es un tema que no es solamente el querer hacer las cosas bien para un solo empresario, sino también hacerlo de forma integral con todas nuestras empresas. Entonces, agradecer nuevamente por estos minutos. Han sido, bueno, cerca de hora y media. Y con el permiso también que me lo permita el colegio, la Doc Florestela y Milton, querer decirles que pueden contar con nosotros desde la academia, desde BA Consultores, que pueden tomar nuestro dato de contacto para cualquier orientación técnica
porque estamos acompañando desde hace algún tiempo importante, los estamos acompañando a ustedes en orientaciones técnicas puntuales que puedan tener siempre sobre un tema. No les va a generar ningún costo el buscarnos para una orientación técnica de Fabián, este costo o gasto es deducible, no es deducible, estuve en tu charla pero no lo entendí muy bien, o Fabián, tengo este caso donde lo explicaste, pero aquí está un poco más especial, los dividendos se decretaron, pero sucede esto, o casos que siempre son muy especiales dependiendo de cada empresa. Entonces, quedan ustedes con el dato de contacto personal, donde me pueden ubicar, me pueden escribir, eh, con el permiso, como lo mencionaba, del colegio, porque es un tema que igual es aporte a la profesión y esperando que haya sido de gran beneficio este tema para ustedes. Bueno, mi estimado Fabián, muchísimas gracias por este espacio y me parece excelente tu labor de consultoría, porque realmente es una consultoría cuando alguien va y te pregunta esto, aquello o lo otro sobre lo que necesita. Por supuesto, me imagino yo que es la consulta básica, la que no tiene, digamos, ninguna reciprocidad, ¿no? Pero me imagino que cuando eso se vuelve más extenso, pues ya será otro tipo de consulta y de valor, ¿correcto? Correcto, sí, de hecho por eso mencionaba cualquier tipo de consulta puntual de un tema que a veces necesitamos como que alguien nos respalde en un tema que a veces sabemos, pero tenemos la duda de si es así o no es así. Sabemos que estamos necesitando esa palmadita tal vez en la espalda diciendo, sí, hágale que es así. Eso van a esperar siempre de nosotros esa orientación técnica. Correcto. Errores en la planeación tributaria por desconocimiento de la NIF. Aquí quien se identifica como Marmo hace me parece a mí que es como una reflexión, dice que la falla es no mirar el impacto de los impuestos en las empresas, ya que ambas van de la mano, ¿no? Salen y salen normas y no se ve el impacto económico, o sea, no lo observamos. Dedicamos horas en sacar temas para que el empresario no esté de acuerdo y en ocasiones tiene la razón. ¿Qué opinas sobre esto, Fabián? Sí, de hecho era lo que mencionábamos, que no puede ir un tema separado del otro. Definitivamente tenemos que lograr una sinergia entre, en este caso, nuestra información con propósito general, que es la información financiera, y aquella información que resulta producto de una conciliación para efectos de llegar a una cifra que es gravable de impuesto a la renta. Tenemos que lograr sinergia en ese sentido. Ok, por ahí Angie García levantó la mano, ya te doy la palabra. Hay una pregunta acá igualmente de Marmo, dice, este artículo 655 del Estatuto Tributario también aplica a las entidades públicas. Este artículo 655 es el de las sanciones por no llevar correctamente la contabilidad. ¿Aplica de igual forma a las entidades públicas? Sí, de hecho por acá lo tengo en una presentación, lo estoy buscando, ya que lo ven en pantalla, acá está. Artículo 655. Bueno, también decir que por el tema me he basado en hablar evidentemente, de tema fiscal, porque para hablar de el efecto de NIF en la parte fiscal se convierte en imperativo en hablar de el estatuto tributario, pero también soy consciente que puedo ceder la palabra a personas expertas en la interpretación de la regla fiscal. Eh, de manera que para esta parte, aun cuando el estatuto tributario, se me perdió el artículo, lo proyecté, pero ahora no lo encuentro, aquí está, 655, aunque menciona que de manera clara el porcentaje de la sanción por libros de contabilidad es de forma genérica y no está allí diferenciando si es solamente para sector privado o público. Sí quisiera cederle la palabra a una persona que puede ser en otro espacio o un asesor que se haya como tal, haya tenido un recorrido como tal en la regla fiscal que pueda dar una mejor interpretación de esa pregunta. Porque de mi lado, aunque bien, vuelvo y les menciono, era imperativo hablar desde el estatuto tributario para hablar desde el impacto de NIF
en la regla fiscal. Aún así, nos caracterizamos por tener recorrido en diferentes temas de nuestra profesión, y para este tema sí quisiera dejarle esa apreciación a una persona con quizás una mejor apreciación, una mejor experiencia sobre ese tema. Sí, realmente es altamente tributario el asunto. Bueno, aquí hay dos preguntas que las plantea Ana Pizza, pero yo creo que les voy a tomar pantalla de esas dos preguntas, te las mando porque eso parecen preguntas como para el examen acá. Ah, ok. Correcto, porque habla, bueno, si una sociedad suscribe un forward en 2019 por 93.000, vencimiento al 160320, tasa W, bueno, todo eso yo creo que eso es Sí. correcto. Entonces te las voy a mandar ahorita al WhatsApp. Ana Pizza, si quieres, déjame aquí en el WhatsApp, en el chat, déjame tu correo o tu número para que el profesor entonces te pueda colaborar con tus dos preguntas. Me parece que aquí no se nos iría la mano. Muestra que otra pregunta antes de dar paso. Bueno, aquí hay una pregunta, dice Ángela, si la IFR 16 nos da diferencia temporaria de impuesto diferido, la IFRS 15 nos da diferencia temporaria de impuesto diferido. Bueno, Sí, siempre que tengamos alguna excepción en la regla fiscal que no nos permita llevar el mismo reconocimiento o medición a la parte fiscal, vamos a tener un impuesto diferido. Por ejemplo, lo veíamos a la luz del artículo 28, cuáles ingresos, aún causados contablemente, tenemos una excepción de no grabarlos en ese periodo de causación, sino en otro periodo. Entonces, por ejemplo, para el caso de NIF 15, eh, temas de ingresos por contratos con clientes, no hay una excepción, pero habrá que ver qué otros ingresos, sí, eventualmente no por NIF 15, pero sí por la aplicación de otras normas que sí generan ingresos, pueden generar impuesto diferido. Y eso lo vemos en el artículo 28, que no hay una excepción en el caso de clientes que diga el estatuto, en estas ventas que usted haya tenido en actividades productoras de renta, ese ingreso no me lo va a grabar acá, sino en el periodo, por ejemplo, de la facturación. No lo dice, aunque sí establece un parágrafo donde dice que, y lo quiero proyectar, ya que porque esa pregunta se presta para poderlo mostrar, artículo 28. Artículo 28 del Estatuto Tributario. En el último parágrafo, no, en el último no, en el primero, el estatuto dice que cuando en aplicación de los marcos técnicos normativos contables, un contrato con un cliente no cumpla todos los criterios para ser contabilizado, es decir, no tenemos el ingreso contable, eventualmente lo tenemos en un pasivo y puede surgir por NIF 15, porque de acuerdo con el cumplimiento de obligaciones de desempeño es que tenemos que reconocer el ingreso. Entonces, si por falta de cumplimiento de una obligación de desempeño no tenemos ese ingreso, sino un pasivo y el cliente ya nos ha pagado lo que vale esa obligación de desempeño, y el estatuto dice, y en consecuencia no haya lugar al reconocimiento de un ingreso contable, pero existe el derecho al cobro, para efectos fiscales se entenderá realizado el ingreso en el periodo fiscal en que surja este derecho por los bienes transferidos o los servicios prestados, generando una diferencia. Entonces sería el único precepto del artículo 28 que podría generar impuesto diferido siempre que no tengamos el ingreso contable, pero sí el derecho al cobro vía la emisión de una factura, que sería como el mejor mecanismo que daría o soportaría ese derecho al cobro. Y entonces allí la DIAN dice, ese ingreso, aun cuando no lo tiene contablemente, usted no me va a dejar de grabar eso, porque sí tiene el derecho al cobro. Entonces, si usted tiene el derecho al cobro por factura, entonces grábeme la factura. Digamos que ahí sí entra un poco a relucir el tema de la forma legal, pero ya es un tema que incluso el artículo lo coloca a nivel de parágrafo porque es especial. No entra como dentro de las excepciones normales, que son las 10 primeras, donde veíamos el tema de los dividendos, del método de participación, de la reevaluación, del valor razonable, pero sí igual la DIAN es consciente que pudiese surgir algo de ese modo y se asegura de que en todo caso usted le grabe impuestos sobre ese derecho al cobro.
Doctor Estela, ¿estás ahí? Tenía el micrófono apagado y yo hablando. Ah, bueno. Dice Catherine, con el arrendamiento financiero, ¿qué sucede frente a la depreciación del bien que está en uso? ¿Será que prima en este caso el tiempo del arrendamiento sobre la depreciación? Bueno, habrá que ver. Estamos entrando y eso es bonito, que empecemos a preocuparnos por el principio contable en su afectación fiscal. Para este caso, habrá que ver si bueno, primero sí, me imagino que la pregunta va orientada a estando desde el arrendatario, que tiene la depreciación de ese arrendamiento financiero. Sí. Bajo ese sentido, habrá que ver si es probable o no que se obtenga la propiedad del bien al final del contrato de arrendamiento. Si es probable, si es certero, se debe depreciar por la vida útil normal del activo. Va a predominar la vida útil del activo más que el periodo del contrato de arrendamiento. Eso sí, se tiene certeza de obtener la propiedad al final del contrato. Si hay una opción de compra, que suele ser del 10%, ¿verdad? Entonces, va a predominar ahí no el periodo del contrato, sino la vida útil del activo. ¿Bien? Pero si no hay certeza, no hay una opción de compra, o por otras variables podemos decir que no sabemos si se vaya a obtener esa propiedad al final, entonces se debe depreciar al menor tiempo entre esa vida útil y el contrato y el periodo del contrato de arrendamiento. Ahí sí entra a jugar el periodo de contrato de arrendamiento, pero no es que prevalezca, es que va a ser el menor entre los dos. Ok, de acuerdo. Bueno, aquí hay una pregunta que es la que siempre nos hacen todos nuestros asistentes. Hoy tuvimos una asistencia de 281 colegas, en este momento solamente tenemos 234, pero bueno, dice, muchas gracias por los conceptos, sería interesante tener la presentación. Sí, no, Entonces, queda para tú ustedes. dirás, Sí, claro, te la comparto, Doc, y la enviamos. claro que sí, bueno. Entonces, resuelta esa pregunta que es la que siempre Sí. tiene más recurrencia en este espacio. Bueno, aquí hay una mano levantada. Yo le voy a dar la palabra o le voy a abrir el micrófono a Angélica. Angélica, tienes que activar tu micrófono. Otra vez, por favor. ¿Listo? Ya. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor, es que quería que me quedara claro lo del tema del libro fiscal, si realmente si se lleva, si no se lleva. Digamos, para el caso de mi experiencia con algunos clientes, los software de contabilidad lo que están haciendo es llevar las dos contabilidades en el buen sentido de la palabra, la fiscal y la bajo NIT. Pero digamos, en mi caso como tal, yo no he hecho el libro que ya he escuchado muchas veces de ese comentario, porque hay algunos colegas que dicen que no, otros dicen que sí, que eso simplemente fue una forma de generarle un gasto innecesario a las empresas. Entonces, digamos que en mi caso lo único que estamos llevando es así como nos lo permiten los software, la contabilidad fiscal y la contabilidad bajo NIT. Muchas gracias. Es una pregunta muy, muy interesante, Angélica. Mm, Veamos que el tema viene desde el concepto. Libro solo debe haber uno, que es el libro de contabilidad. En este caso debe ser llevado bajo el marco técnico normativo contable que le aplica a la entidad. De ahí en adelante, lo que aplica es control de diferencias que se pueden incluso dentro del mismo libro contabilizar, en este caso dentro de la misma contabilidad, para que producto esas diferencias, que es lo que buscan los softwares en los desarrollos, generar un informe bajo fiscal, más que bajo, porque es un tema que he visto en los softwares que no estoy de acuerdo, que dicen que bajo Colgap, pero no es Colgap, porque Colgap era 2649, es bajo la regla fiscal, entonces es un informe para efectos fiscales bajo el estatuto tributario, de lo que el estatuto tributario me acepta como patrimonio y como parte de los ingresos y gastos, y que producto de ello sí, puedo tener en ese mismo libro el registro de diferencias, que incluso varios actores en el medio, hay varias personas recomiendan, se puede hacer con cuentas, por ejemplo, terminadas en 99 o 97, que sean a nivel de conciliación y que sean esas cuentas las que al final también, los valores de esas cuentas, los que se reporten en el 2516 de la conciliación fiscal. ¿Sí? Entonces, de manera que al final el libro, bajo diferentes propósitos, porque aquí hablamos de propósito, que el software permita generar información financiera contable,
que sería entonces con las cuentas contables normales, o entonces un informe financiero para efectos fiscales, que es incluyendo esos registros de estas cuentas de control de diferencias. Y entonces, bajo ese sentido, tener un informe que será el que soportaría los activos, ingresos, costos y gastos de la renta, y siendo lo que está en el medio, la conciliación de esos registros, lo que debería irse al 2516. Pero el libro es uno solo, el contable, y es de donde surge todo. Cuando decimos que puede haber otro libro es porque, sí, eventualmente cuando surgió todo este tema de la interpretación del libro tributario, es porque se hablaba también de llevar dos libros, pero también incluir como, que esa fue una interpretación que surgió, llevar dos contabilidades, porque llevar dos libros es llevar, entonces, digitar acá y digitar acá. Eso es llevar dos libros. Pero un libro debe haber uno solo. Bajo lo que hablamos hoy de que existe es una conciliación fiscal, es que debe haber un libro. El único libro es el libro contable. No debe haber más de un libro. No se debe llevar más de una contabilidad. Ok, muchísimas gracias y gracias, Angélica, por la pregunta. Voy a plantearte una pregunta que nos hace aquí la colega Carolina Naranjo, pero me dirá si está en tu resorte y si no, quedaría pendiente para resolverla en otro webinar. Dice, los dividendos pagados a una persona natural residente en Colombia, dividendos de una empresa extranjera, ¿son ingresos grabados de renta? ¿Está en tu resorte o no? Bueno, es un tema que de hecho viene yo creo que por la coyuntura del vencimiento de rentas de naturales. Sí, sí, Pero no, yo creo que sí, también le cedo la palabra a al una tributarista, persona, sí, a una correcto. persona como tal tributarista que tenga una mejor experiencia en ese sentido. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión con relación a las posturas de algunos colegas con relación a que hay que privilegiar no el devengo, sino el recaudo? Ya. Bueno, es un tema y ¿Complejo? sí, es un tema que lo he visto mucho en el medio, Sí, porque así como lo que hemos hablado de aquello que le puede beneficiar al empresario a nivel del devengo de costos y gastos, también hay mucho tema hacia arriba, hacia la carga de ingresos causados que pudiesen afectar al empresario. Pero lo hablábamos, que la idea no es solamente inclinar la balanza hacia lo que beneficia, sino ser transparentes. Y bajo ese sentido, es que ha nacido la postura de que no sea la causación entonces la que genere la los impuestos, sino el recaudo. Y más en esta temporada que están no solamente Colombia, sino el mundo entero pasando esta etapa de pandemia, donde recobra importancia el tema de eventualmente no tener un principio de causación, que por ejemplo en el caso de las retenciones, eh, afecte de manera importante al empresario, porque va por la causación y no por el recaudo. Y lo mismo sucede el IVA. Siempre que está en la transacción, y lo veíamos con la factura o a falta de estas con la entrega de la mercancía, ya se debe causar el IVA generado y pagárselo a la DIAN independiente de si el cliente me lo ha pagado o no. Entonces, esto para concluir, es un tema de mucho análisis, es un tema que toca estudiarlo con lupa, porque, entre otras cosas, también otro tema que en el medio surge es que sería una oportunidad para entonces empezar a quitarle juicio profesional al contador. Lo que hemos logrado de recobrar un poco desde el año 2009 con la convergencia de MIF, esto sería una oportunidad para otra vez empezar a quitarle el juicio profesional. Y inicialmente usted me diría, pero pues es que es para efectos fiscales, no contables. Y pues yo entonces, ante eso, analizaría, claro, es para fiscales, no contables, pero por, por cómo funcionábamos antes del año 2009, que estaba 2649, fijémonos qué pasaba. Estaba el principio contable y aún así, eh, nuestro juicio profesional estaba 100% supeditado a la regla fiscal. Entonces, no sería la excepción, sabiendo que ya venimos de esa costumbre, de cómo funcionábamos, que ahora, por algo eventualmente similar, de estrechar la regla fiscal a un tema diferente a lo que ya hemos ganado mucho alineándolo con el tema contable, empecemos a darle otra vez cabida a que el contador otra vez empiece a supeditarse a la regla fiscal y deje de darle importancia al devengo, y bajo ese sentido, pues es un tema que no quisiera pronunciarme mucho porque genera mucha polémica y especulación,
pero sí creo que es un tema que toca estudiarlo con mucha lupa. Ok, Fabián, muchísimas gracias. Sí, esos son temas un poquito como muy subjetivos también, porque uno debe dar cumplimiento a lo que dice la norma. Si no está en la norma, pues no se puede hacer, así de simple. Así es. Bueno, para todos nuestros colegas que aún se encuentran, recuerde que este jueves, 4 de la tarde, nuestro tema es la exigibilidad del documento soporte para adquisiciones realmente desde de los no obligados a facturar electrónicamente. Recuerden que esta formalidad inició a ser exigible a partir del 15 de agosto, es decir, estamos recién salidos del horno con esta nueva formalidad, así que esa será nuestra capacitación. Este jueves vendrá directamente un funcionario de la Administración Tributaria quien nos ilustrará y nos dará de una forma un poco más amplia cómo es todo este tema de cumplimiento con relación a este documento soporte para los que no estamos obligados a facturar electrónicamente. Así que, mi estimado Fabián, muchísimas gracias por este espacio. Para todos, el material a partir de mañana, simplemente mande un mensaje solicitando el material al 313-317-1515. 313-317-1515, ya lo escribí en el WhatsApp, en el chat, para que lo tengan. Simplemente mandan un mensaje, requiero el material del día de ayer, etcétera, y lo recibirán por ese medio. No lo enviamos a los correos porque ustedes son muchísimos y no hay tantas manos para hacer tantas tareas. Así que muchísimas gracias por todo. Mi estimado Fabián, despide este público a quienes agradecemos que hayan estado tan activos y tan conectados. Gracias, Doc. Nuevamente, muy agradecido por este espacio. Es un honor que pueda compartirles desde, y lo decía hace un momento, desde la experiencia que tenemos y desde, gracias a esa experiencia de ver desde un perfil un poco mayor, cómo podemos beneficiar al empresario por nuestro conocimiento. Entonces, siempre que pueda aportarles algo en ese sentido, en que ustedes puedan siempre estar aumentando sus competencias, sus aptitudes, siempre van a contar con, no solamente conmigo, sino con el colegio. Entonces, muchas gracias y en otro espacio volveremos a vernos. Claro que sí. Para todos, que tengan una feliz noche. Hasta el jueves. Chao. Gracias.